Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les damos la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es la NOM 035, con la participación especial de la doctora Virginia Ríos Hernández, quien es doctora en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, contador público certificado por la Escuela Bancaria y Comercial, miembro de las comisiones Fiscal y de Relaciones de Trabajo de Coparmex, tesorera del Centro Empresarial Ciudad de México desde el año 2013, consejera de diversas instituciones como el Instituto de Especialización para Ejecutivos y de la Universidad Panamericana, así como de Coparmex Nacional, autora de artículos en publicaciones especializadas, participante en comisiones del Colegio de Contadores Públicos de México. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felgueres. Bienvenidos. Saludo siempre con el gusto de estar aquí en una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas, y qué mejor pues acompañando aquí a mi gran amiga, doctora, fiscalista. ¿Qué más puedo decir de ti, mi querida Vicky? Tu amiga. Y qué mejor porque pues se nos ocurrió platicar con ustedes de este tema que me parece que hemos un poquito, no abandonado, pero sí subestimado, ¿no? Y que pues ya es una obligación, habrá que ver, pues no sé, el objetivo, a quién va dirigido, las sanciones, todo eso, y qué mejor que contigo, que dominas este tema, y que bueno, pues no podemos decir más que el cariño que te tengo y el aprecio. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es una norma que A ver, platícanos. Pues sus antecedentes son desde 2016. Desde 2016, sí. En septiembre se presentó el proyecto, posteriormente se publicó el 26 de octubre de 2016 el proyecto para la auscultación, y se recibieron comentarios, únicamente 22 comentarios, 22 instituciones hicieron comentarios acerca del proyecto de la norma, lo cual deja mucho que desear porque es una norma de aplicación nacional. Y que tuvieron 60 días los interesados para hacer observaciones, para hacer comentarios, y pues solamente 22 instituciones lo hicieron, 22 personas físicas o morales. En mayo del 2018 de 2017 se publicaron los resultados, y posteriormente ya el 23 de octubre del 2018 se publicó la norma. Esta norma se publicó el 23 de octubre del 2018 y la primera parte de su vigencia inicia ya inició el 23 de octubre del 2019. Ya la tenemos. Ya la tenemos vigente. La segunda parte iniciará hasta el 23 de octubre del 2020. O sea, ¿va por años? ¿Es escalonada? Es escalonada. ¿En 3 años? En 2. En 2 la primera años. parte acaba de entrar en vigor la semana pasada. La segunda parte entrará en vigor dentro de un año, el 23 de octubre del 2020. Esta norma, pues, tiene también como antecedentes lo que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han determinado como proteger a los trabajadores de un ambiente hostil de trabajo, proteger a los trabajadores del entorno no favorable en la organización, los derechos humanos de los trabajadores y los derechos a tener un buen ambiente de trabajo. Esto ya tiene casi 40 años que la Organización Mundial de la Salud y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, han estado emitiendo ciertas reglas, ciertas recomendaciones, porque el estrés laboral pues tiene diferentes definiciones, podríamos decir. Básicamente se enfocan las definiciones a que el estrés laboral se produce al trabajador cuando se encuentra a veces en trabajos muy peligrosos, en trabajos que son peligrosos, tal vez no tanto, pero que no cuentan con las herramientas de protección necesarias. En algunos casos, cuando los horarios del trabajo pues son muy pesados, por ejemplo, aquellos vigilantes que trabajan 24 horas seguidas por 24 de descanso, situaciones así, pues 24 horas son vigilantes, tienen que estar totalmente atentos, no pueden distraerse. Entonces, una persona que dure 24 horas despierta, pues a lo mejor un día lo puede hacer,
pero ya el que ese sea su rutina normal de trabajo, o los que tienen trabajo nocturno, por ejemplo, que también tienen trabajo nocturno y pues se supone que deberían descansar en el día. Pero muchas veces se complica porque sus jornadas nocturnas hacen que lleguen en la mañana cuando sus hijos, su familia está preparándose para ir a las escuelas, a los trabajos, y entonces no descansan lo suficiente y pues también las jornadas nocturnas les afectan en el estrés laboral. A ver, entonces dame cuál es el objetivo primordial, que es identificar, ¿no? Identificar los factores de riesgo psicosocial. Psicosocial que afectan el entorno de la organización. De la organización que pueden afectar al trabajador y también promover un entorno organizacional favorable. Bien. Ese es básicamente el objetivo de la norma. Y hay que establecer los elementos o los factores de prevención, ¿no? Hay que establecer los factores de prevención. Ok. Hay que estar conscientes de que todo patrón, así tenga un solo trabajador, va a tener que apegarse a las disposiciones de la norma. No todas les son aplicables porque se ha dividido en 3 grupos. Ok. Los centros de trabajo que tengan de 1 a 15 trabajadores tienen menos obligaciones. Los que tienen de 16 a 50 tienen otras obligaciones. Los que tienen mayores obligaciones son los que tienen más de 50 trabajadores. Pero realmente los rangos no son tan altos. No. Alguien que tenga más de 50 trabajadores, pues ya tiene todas las obligaciones que marca la norma oficial mexicana 035. A ver, coméntame entonces. Y entonces vamos a ver de los campos de aplicación. Sí. Se divide en tres sectores o en tres grupos grupos de centros de trabajo. Entonces, el que tenga de un trabajador a 15 ya tiene que cumplir con ciertos requisitos de la norma. Ok. Es, pues, tal vez preocupante que aquellos centros de trabajo donde haya un trabajador, vamos a pensar una tienda, una farmacia, Tiene que haber obviamente patrón, ¿verdad? Tiene que haber, lógicamente, un patrón, pero hay muchos, podríamos decir que negocios pequeños, centros de servicio, por ejemplo, una veterinaria, no sé, una estética, un lugar donde te cortan el cabello, donde tienen a lo mejor un empleado. Y por ese empleado va a tener que cumplir con todas las disposiciones, no de toda la norma, pero las que le aplican. Una papelería, una farmacia, una recaudería, una cafetería. Es más, hasta una fabriquita de tortillas, ¿no? una tortillería donde tal vez se contrata a 1 o 2 personas para que pues se están procesando las tortillas, despachen. Y ellos tendrán que cubrir también todo tendrán esto. que cumplir con las obligaciones que tienen los patrones o tienen los centros de trabajo que tengan de 1 a 15 trabajadores. Correcto. De 1 a 15. De 1 a 15. ¿Y luego de 15 a cuánto? De 16 a 50. Sería De el segundo 16 nivel. a 50. El segundo nivel. Ok. Ellos ya tienen que aplicar cuestionarios, determinar pues, los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos sus trabajadores, y a los que tienen más de 50, desde 51 hasta los miles que podrían ser, ya tienen también que evaluar. ¿Manuales o qué? Y evaluar el entorno organizacional favorable. O sea, cómo está su entorno organizacional, presentar ese tipo de resultados, evaluaciones, calificaciones, para ver cómo está su entorno organizacional. A ver, es el cómo, ¿verdad? Entonces Así vamos a es. tener, son 3 grupos, ¿no? 3 grupos. Ok. Es una norma que aplica a nivel nacional. Ok. Aplica a nivel nacional. Y quien la sanciona o quien la puede sancionar es la Secretaría del Trabajo. A veces pensamos, bueno, pero pues si no cumplo no pasa nada. No Bueno, pasa nada. Si no cumplo, pero tengo una revisión ¿Te por pueden parte de la Secretaría del clausurar? Trabajo. No clausurar, pero sí me ¿Desde pueden dinero? multar. Las multas, pues como no está exactamente la multa prevista para esta norma, aplicaría la general, que es de 250 a 5,000 UMAS. Ay, caray. Así, parejito. 250 Híjole. pues a 5,000 UMAS por el O incumplimiento. sea que ahí se vienen las multas. Podrían venirse las multas. Ya está vigente, claro. Ya está vigente. Fíjate que aquí podríamos decir, ¿y qué pasa cuando el trabajador pues sí tiene una afectación en su persona, ya sea una afectación mental o física, que además al final de cuentas el estrés
empieza con problemas puede ser ansiedad, pueden ser depresión, puede ser erupciones cutáneas, puede ser que se le caiga el cabello, puede ser que le den palpitaciones, puede ser que tenga mareos, puede ser que tenga gastritis, colitis, migraña. O sea, hay tantísimos síntomas del estrés. Y por supuesto, el estrés no nada más lo provoca el centro de trabajo. Según el Seguro Social, hay 5 causas, las más comunes del estrés para un trabajador en México, que pues es el estrés laboral, donde además el Seguro Social dice que el 75% de los mexicanos padece de estrés laboral, de los mexicanos que trabajan formalmente, por supuesto, superando a países como China y Estados Unidos. 75%. Pero esta es, digamos, una de las primeras causas. Sí. Hay otra que es una situación que también genera mucho estrés en las personas y que no se produce por el trabajo, que es por las finanzas personales. Cuando tienen las tarjetas deudas, hasta acá, deudas, compromisos, colegiaturas, hipotecas, pagos de letras del auto, de lo que sea, hasta del refrigerador. Entonces, ese tipo de finanzas personales también les produce estrés. O, por ejemplo, el tránsito vehicular. Lo vemos ahora, que cualquier manifestación, evento, ahorita, por ejemplo, aquí en Avenida Hidalgo. Si no llegar al trabajo, pues te genera ese estrés porque no puedes pasar. Así es, y el que cada vez tienen que levantarse más temprano para poderse trasladar a su centro de trabajo y cada vez hacen más tiempo. Y al revés también, saliendo de su trabajo, cada vez hacen más tiempo para regresar. Entonces, el tránsito vehicular, aun cuando utilicen servicio público o tengan su propio vehículo, de todas formas produce un estrés laboral. La violencia es otro factor. Violencia que estamos viviendo y que pues, día a día en todos los lugares del país, pues el empleo está viviéndola. Me comentaba una amiga por chat en la mañana que en donde ella trabaja, que es una escuela en Cancún, les dieron una alerta porque uno de los alumnos emitió un mensaje en su cuenta de Facebook o de no sé qué, su cuenta, una red social, y decía, ya me reprobaron, ahora voy a organizar un tiroteo. Y ese tipo de violencia pues hace que algunos alumnos se salieron de la escuela, algunos maestros dicen, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Entonces, también es un estrés de la violencia que afecta a los trabajadores. Válgame. Y por último, la quinta causa, así muy común. No, o sea, digamos, de las 5 principales es las relaciones con la pareja, problemas con la pareja. También esa es un factor que implica estrés para las personas. Sin embargo, aunque no todo el estrés se produce por el centro de trabajo, se ha determinado que el centro de trabajo sí puede influir significativamente en la disminución o en el incremento del estrés. Si una persona llega con problemas... Pues claro, es un reflejo. Así es. Por lo regular. Así es. Y pues los síntomas del estrés pueden ser físicos, como decíamos, los dolores, la migraña, el que se cae el cabello, etcétera, o también psicosociales, es decir, la depresión que tú comentabas, la ansiedad, la tristeza, etcétera, el enojo, o pues también puede ser que afecte su vida familiar, porque el estrés que en algún momento llega a tener en el trabajo a veces lo va a llevar hasta su casa o hasta con sus seres queridos. A ver, entonces dame, por ejemplo, las obligaciones entonces que tiene que hacer el patrón. Tiene que, por ejemplo, tiene que hacer algo por escrito, tiene que establecer. Lo primero que tiene que hacer ya el patrón es tener una política, definir una política para poder, identificar y para poder, disminuir, para poder combatir esos factores de riesgo psicosocial. Entonces, esa política viene en el diario oficial del 23 de octubre del 2018. En ese diario oficial vienen varias guías que se publicaron al final de la norma. ¿Y eso te ayuda? En la guía número 4, que viene al final de la publicación, ahí viene un ejemplo de guía. Entonces, no es necesario que contratemos un experto para que nos haga la guía. Podemos irnos a lo que nos presentó el diario oficial y adaptarla a nuestro centro de trabajo. Esa guía es la que nos dice que pues esta empresa o esta persona física, este negocio, se compromete a tener un ambiente laboral sano, fomentar el entorno organizacional favorable, que no haya un problema de violencia laboral. Entonces ahí viene la guía, en la guía número 4, y ahí podemos
con esa adaptar a nuestro negocio, sea de una persona, sea de un empleado o sea de 5,000, podemos usar esa. Entonces, el esa primer guía. paso es identificar por escrito una política. Tener la política por ¿sí? escrito. Que, ¿sí? que ayude a prevenir estos, o sea, el tema ¿no? Así es. psicosocial, el tema de violencia, ¿no? De violencia laboral y además de promover el entorno organizacional Eso. favorable. Entonces, de entrada, y viene en el diario oficial un modelo. Del 23 de octubre del 2018. Ahí viene al final, vienen las guías. Y Entonces, esa es el primer paso. el primer paso. Establecer por escrito, identificando Esas ¿no? políticas, así es. Esa política o implantar o mantener, ¿no? Y difundir cuál es la política de la empresa para poder disminuir, en su caso, ese entorno, pues, esa situación de estrés. Bien. O de problemas psicosociales que pudiera haber en el trabajo. Y para esto, bueno, pues tendrán que realizar un plan de acción. Por ejemplo, el concientizar a todo mundo, desde los obreros, desde los intendentes hasta los directores, de que lo mejor para la organización y lo mejor para los trabajadores es tener un ambiente, podríamos decir, un clima laboral idóneo. Favorable. Así es. Que no haya violencia física, por supuesto, pero tampoco violencia verbal, que se trate de revisar algo que insiste mucho la norma, y además no nada más la norma, sino también el reglamento que se publicó en 2014 para pues, seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante el respetar los horarios de los empleados. O sea, aquí es algo básico que maneja mucho la norma, el que se tenga un horario de acuerdo a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, con jornadas como las que marca la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo marca las jornadas diurna de 8 horas, la nocturna de 7 y la mixta de 7 horas y media. Sí. Y si bien es cierto que la propia Ley Federal del Trabajo permite que en casos extraordinarios el trabajador pueda laborar tiempo que conocemos como tiempo extra, porque es tiempo extraordinario, ese tiempo no puede exceder de 3 horas por día ni de 3 veces por semana. El que exceda ese tiempo, a pesar de que se le indemniza al trabajador, porque no basta con pagarle, ¿no? No basta con pagarle. Si no respeto ese tiempo de no más de 3 horas por día ni más de 3 veces por semana, la ley me condena a pagar una indemnización al trabajador con un 200% más de lo normal, es decir, le pago triple. Por eso es una indemnización. Si me revisan, me pueden multar de cualquier manera, aunque yo haya pagado la indemnización, porque está prohibido que el trabajador labore más de esas 3 horas por día. ¿Sería sujeto a la sanción de esta norma? A la sanción de la Secretaría del Trabajo por infringir, por no cumplir con las jornadas, no respetar los topes máximos de tiempo extraordinario. Entonces, esta norma hace mucho énfasis en eso, en que para poder tener un entorno favorable en la organización, debemos tener jornadas de trabajo como marca la Ley Federal del Trabajo. Las horas diurnas, nocturnas o mixtas, eso es lo que nos pide la norma. Y entonces hay que revisar, porque muchas veces estamos ya como acostumbrados a que pues, el trabajador entra a las 9 y sale a las 6, pero a las 6 es la hora mínima de salida. Sí, o sea, da hasta pena retirarte a esa hora, ¿no? Sí, dicen, me voy a esa hora y todos los demás me ven feo. Sí, todo el mundo me ve feo. Porque pues está dentro de ese horario. Entonces hay que establecer ese tipo de medidas para que si no puedes hacer tu trabajo en ese tiempo que es tu jornada, quiere decir una de dos, o que el trabajo no es para ti porque está siendo muy ineficiente, o bien que es mucho para ti y necesitas una ayuda. Pero pues con los factores ahora de la comunicación, de la tecnología, donde se ha determinado que muchas personas, sobre todo cuando pues tenemos los celulares, los iPads y toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que mucho del tiempo laboral pues se distraen en mandar un mensaje, en recibir un mensaje, en ver un video, en ver sus redes sociales. Entonces, pues habrá que también poner límites para poder optimizar el tiempo y para poder respetar los horarios de los trabajadores, que eso, al final de cuentas, también trae sus beneficios para la empresa, porque entonces la empresa ahorra luz, ahorra energía, ahorra todo, ¿no? Hasta el agua con las que se lavan las manos o con la que van al baño, porque son ahorros y de esta manera pues los trabajadores pueden programar su vida fuera del empleo ya para programar si van a tomar alguna clase, si van a pasar más tiempo con su familia, si van a ir a ver una película, ya pueden tener más controlado su vivir del día a día. No. ¿Qué otra obligación tenemos de los patrones? Bueno, pues tienen también las obligaciones de identificar
si algún trabajador o algunos trabajadores A ver. fueron víctimas de un acto pues, de violencia laboral, ¿sí? Que hubieran sido hubieran presenciado o hubieran sufrido algún tipo de ¿qué te diré? Pues, por ejemplo, el que hayan visto que un trabajador se accidenta o que ellos no se hayan accidentado, o bien que hayan visto que asaltaron a una persona dentro de la organización. Un acontecimiento traumático severo. Dice, pero traumático severo, porque acontecimientos traumáticos, pues podemos decir que todos los días estamos. Sí. Pero un acontecimiento traumático severo con motivo del trabajo, no en el trayecto. O sea, no puede ser que llegue el trabajador y diga, sufrí un acontecimiento traumático severo. Sí, fuera de tu trabajo, porque venías en el trayecto para tu trabajo y a lo mejor en el microbús vio que a alguien lo golpearon, se cayó, se fracturó un brazo, etcétera. Tiene que ser dentro del centro de trabajo. Dentro del centro de trabajo o bien con motivo de su trabajo. El cobrador, por ejemplo, que sale a cobrar, pues si le pasa algo en la calle, es parte de su trabajo. Pero las demás personas que están dentro de la empresa, pues dentro de su centro de trabajo. Alguna muerte, algún accidente grave, alguna lesión, algún asalto. A veces los trabajadores están allí y pues llegan a robar. O, por ejemplo, un terremoto, que ya lo vivimos hace 2 años, o un problema de un incendio grave. Todo eso, pues, es un acontecimiento traumático severo que al identificarse el trabajador sufre este tipo de situación, pues tenemos que canalizarlo. Y lo que nos dice la norma es que se canalizará ya sea a la institución pública, o bien privada, o bien con el médico de la empresa. Así es. Porque recordemos que cuando la empresa tiene más de 100 trabajadores en el centro de trabajo, pues tiene que tener un médico a disposición de los trabajadores. Entonces puede ser que el médico los atiende directamente. Ahora bien, la propia norma señala médico o psicólogo de la empresa. Normalmente en una empresa no tenemos, una empresa pequeña no hay psicólogo. Claro. A veces hay algún médico, pero el médico muchas veces es un médico general. Entonces habrá que ver si ese médico general recomienda que se canalice a una institución de salud pública, que bueno, pues ahí también sabemos que no es rápida la atención, que no es de que llegue y sufre el acontecimiento traumático severo y llegue y en ese mismo momento le den la atención. Tendrá que ir a que lo canalicen, algún examen, a que vaya con su médico general y de ahí lo citen para que vaya en tal tiempo con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, con la persona que lo tenga que evaluar, podríamos decir. Pero pues hoy por hoy tenemos que estar al pendiente de ese tipo de acontecimientos traumáticos severos que pudieran sufrir nuestros trabajadores con motivo del trabajo. Además, pues esta situación va a tener su repercusión también en el ámbito fiscal, podríamos decir, porque ya cuando en la Ley Federal del Trabajo se establezca que el estrés laboral es una situación que es riesgo de trabajo, porque no está todavía en la ley considerado, no está en la tabla. O sea, ¿se podría determinar una prima de riesgo por el nivel de estrés mayor? Sí, porque si vemos esa norma oficial mexicana que emite la Secretaría del Trabajo, va a que si el trabajador tiene algún problema de estrés laboral, que va a tenerse inclusive que cuantificar, que en su momento, en la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, ahí se establecen o se van a establecer las enfermedades de trabajo. Y el estrés laboral todavía no está oficialmente publicado como un riesgo de trabajo. Pero al final, ¿qué es? Es un riesgo de trabajo. Entonces, ya en muchos países como Brasil y otros países de la OIT, se considera el estrés laboral como un riesgo de trabajo. Ahora, no es accidente, porque el accidente es una lesión orgánica con motivo del trabajo. Es una enfermedad. El estrés laboral sería una enfermedad porque además las consecuencias del estrés pues normalmente son psicológicas o físicas, pero no es un accidente, sino que es con motivo del permanecer en ese tipo de empleo. Puede ser un trabajo rutinario, un trabajo pesado, un trabajo desagradable que le va produciendo el estrés y lo va a reflejar en su salud física o mental. Entonces se va a tener que considerar como una enfermedad de trabajo y en su momento los médicos de medicina del trabajo pues tendrán que estar auxiliados por psicólogos o inclusive por psiquiatras para determinar qué tanto se afecta al trabajador. E incluso en algún momento, por ejemplo, si un trabajador ve que un compañero se cayó y se
no sé, se rompió la cabeza o falleció o se hirió, pues eso, lógicamente que al que está herido lo van a llevar al Seguro Social a que lo atiendan físicamente. Pero a los que vieron todo eso, pues lo van a tener que canalizar para que lo atiendan psicológicamente. Y entonces, muy probablemente les puedan dar algunos días de hasta incapacidad. Y la incapacidad podría generar, pues lógicamente también, una incapacidad temporal, va a ocasionarnos un incremento en la prima de riesgos de trabajo. Es una forma Eso, de... hay una tarea pendiente que seguramente van a hacer. Seguramente van a hacer. Tanto la Secretaría del Trabajo como el Seguro Social, para considerar ese tipo de situaciones como enfermedades de trabajo. Perfecto. ¿Qué otra obligación tiene el patrón? Bueno, pues también el patrón, el que ya tiene, digamos que en su centro de trabajo la política, pues va a tener que brindar capacitación. O sea, tiene que difundir esa información. Poner a disposición de los trabajadores toda esa política para que pues la difunda, o sea, en lugares de acceso a los trabajadores, a lo mejor un comunicado, tal vez pues en la parte donde checan los trabajadores, pues hacerles el conocimiento y también la capacitación que va a tratar de integrar de una mejor manera a los mandos medios, los mandos superiores con los trabajadores. Una de las situaciones que se ve mucho en el caso del estrés laboral es que no hay comunicación adecuada entre los trabajadores y sus supervisores o los directivos o los gerentes de la empresa. Entonces, tratar de tener un entorno mejor con una comunicación mayor. Qué difícil, ¿no? Así es. Incluso, fíjate que llega la norma a decir que se tratará, en su caso, de promover que haya una integración de la familia, si se puede, en el trabajo. Por ejemplo, hay empresas que dicen el Día del Niño dicen, invitan a los niños a que vayan a ver a los papás en su centro de trabajo, les organizan, no sé, pues una visita con personas responsables, lógicamente, guiándolos, etcétera, y luego les dan unos dulces o un pastelito, alguna cosa así. Dicen, bueno, ya con eso el niño vio que su papá está trabajando allí, que por eso es que su papá llega tarde o llega temprano, o sea, tiene que ir temprano, o lo que sea. Entonces, pues sí, ir viendo en la medida de lo posible. También en la medida de lo posible, el permitir si es, pues si se da la posibilidad de que haya flexibilidad en los horarios. Si el padre... Guardería. Sí, porque el padre de familia a veces tiene que llegar, tiene que dejar a su hijo en la escuela y entra a lo mejor a las 8 de la mañana. Pero si el niño entra a las 8 de la mañana, pues entonces no lo puede dejar a las 7 en la puerta y se le complica. Entonces, a lo mejor decir, bueno, si no entras a las 8, pues puedes entrar a las 9 y sales una hora más tarde. O sea, dentro de lo que se pueda. O tiene una junta, pero en esa junta pues es muy importante que vaya el padre. Y muchas veces el padre de familia no puede ir a las juntas. En la actualidad ya ambos padres es común que trabajen. Entonces, ¿quién va? Bueno, a lo mejor decir, tienes un trabajo tan importante que ponte de acuerdo con uno de tus compañeros para que supla tu trabajo en ese momento y tú puedes ir a la junta y regresar. Es decir, un poco de flexibilidad para atender situaciones familiares, pues no nada más de juntas, sino también a veces le hablan de la escuela que el hijo se fracturó un brazo o que se siente mal y bueno, pues poder dar esa, lógicamente que ese permiso. Sin abusar, ¿verdad? Porque dice ahí, el trabajador deberá comprobar el hecho. O sea, el trabajador deberá comprobar el hecho. Así es. También el que pues el trabajador pueda, dentro de lo que cabe, tener opinión en lo que a su trabajo respecta. O sea, a veces hemos visto que en algunas empresas dicen, den ideas para tener un mayor ahorro o para producir más o para algo. Y a veces el propio trabajador que es obrero se le ocurre una idea de decir, por ejemplo, en una empresa dijeron, se hace un concurso para que pongan ideas a la consideración de un comité para tener ahorros. Y a algún trabajador de los obreros se le ocurrió, oigan, pues es que los 3 turnos está el baño y los vestidores están prendidos. Y dice el trabajador, ¿por qué no ponen unos de esos aparatitos que yo he visto en otros lugares donde cuando entra uno se apaga y cuando entra uno se prende y cuando sale uno se apaga? Y una idea que podríamos pensar a cualquiera se le puede haber ocurrido, pero la empresa tenía sus 3 turnos con los baños todo el tiempo prendidos y pues pusieron y fue un incremento importante del ahorro y por lo tanto le dieron un premio al trabajador. Entonces, pues al hacer que participe, que se le reconozca, que cuando tenga un desempeño fuera de lo normal, cuando tenga un desempeño extraordinario, pues que le digan, le den la palmada en el hombro y pues, se puede un estímulo económico, pues también. O sea, todo esto es lo que nos dice la norma.
Oye, Vicky, ¿y esta norma se va a implementar también en instituciones públicas? Fíjate que la Secretaría del Trabajo no se encarga de las instituciones públicas. Entonces, bueno, pues allá habrá que ver que también ellos tengan sus propias normas. Sí, pero la Secretaría del Trabajo no va a poner una multa, por ejemplo, al SAT. Así es. ¿Quién lo hace? ¿La función pública? Debería hacerlo pues la función pública, me imagino. Me imagino. O sea, adoptar esta norma también para los trabajadores del servicio del Estado. Poco a poco se han ido adaptando las normas, digamos, de forma paralela o congruente, ¿no? Como, por ejemplo, la de protección de datos personales. Tanto la tienen para sector público como para sector privado, porque es una ley federal. Pero esta es una norma oficial mexicana que es de obligación, pero pues a los que están obligados a regularse por la Ley Federal del Trabajo. Y no todos tienen la Ley Federal del Trabajo que regula el apartado A. Algunos del sector público sí, pero los del sector público federal o miembros del ejército no se regulan por el apartado A, sino por el apartado B del artículo 123 constitucional, de donde no nace la Ley Federal del Trabajo. Hay municipios, Correcto. hay entidades gubernamentales de los diferentes estados en donde sí se regulan por la Ley Federal del Trabajo y también les sería aplicable. Hay universidades públicas que su regulación es por Ley Federal del Trabajo y también les sería aplicable. Pero ahí hay que identificar qué me aplica. ¿Me aplica Ley Federal del Trabajo o me aplica Ley Federal del Trabajo burocrático, por ejemplo, o la Ley de las Fuerzas Armadas? A esos no les aplicaría esta disposición. A los que sí les aplica la Ley Federal del Trabajo, pues sí. Sí, aunque sean del Estado, les aplicaría también. A partir del 23 de octubre. 23 de octubre, ya en la primera fase. Esta es la primera fase de la que estamos hablando, ¿verdad? De la que ¿verdad? estamos hablando. ¿Qué otra obligación tiene el patrón, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, podríamos decir que también tiene el patrón la obligación de las... Actualmente, en este momento, todo el capítulo 7, que trae obligaciones de los cuestionarios, de la evaluación del entorno organizacional, eso no entra en vigor hasta el año siguiente. Todo el capítulo 7, en general. Pues ahorita es como un tema de identificar, de difundir, de prevenir, de comunicar, de capacitar, de alguna manera, ¿no? Así es, y de empezar a implementar medidas para que pueda, pues, favorecer la vida laboral del trabajador. Sin embargo, sí hay algunas reglas, algunos numerales que están por ejemplo, en la 8.1 o la 8.2, que son obligación de prácticamente de todos los patrones, desde los que tienen un solo trabajador, que ya están obligando a que pues, se establezcan acciones para prevenir los factores de riesgo psicosocial, o sea, acciones. Estas acciones pues, van, como te decía, desde el horario de trabajo, que eso es fundamental, el que haya alguna política para poder, o un mecanismo para poder denunciar actos de violencia laboral. O sea, que haya un buzón de quejas o un correo electrónico donde el trabajador pueda decir, es que estoy sufriendo violencia laboral por mi jefe, por mi compañero de trabajo, por que se fomenten las relaciones interpersonales, Que también es un bullying, pero de adultos, ¿no? Así es. Y también, fíjate que algo que me parece muy interesante es que en la norma se copia casi tal cual la fracción 17 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde esa fracción dice que el patrón deberá incentivar la cultura, actividades culturales y deportivas, y que el patrón deberá proporcionar los elementos básicos para poder realizarlas. Cultura, deporte. Cultura y deporte. Ahora, no quiere decir que el patrón los lleve al cine o los lleve al teatro, no, pero sí es muy favorable y sí ayuda mucho para favorecer, para implementar, para promover el que el trabajador sepa por parte del patrón algunos eventos que a veces son gratuitos, muchas veces son gratuitos. Tenemos en esta ciudad y en muchas ciudades del país eventos que no cuestan, pero que el trabajador no está informado porque el trabajador se tiene que levantar a trabajar, a ver sus cosas de la familia, no tiene tiempo de informarse de que hay que, por ejemplo, el miércoles de los cines 2x1, que sé si todo el mundo lo sabe, pero los jueves de teatro, que cuesta muy barato la entrada al teatro, museos, exposiciones. Claro. Entonces, el patrón lo que puede hacer es difundir. Hay algunas empresas que tienen una sección donde ponen ahí los cartelones de difusión. Y otros que pasan un correo electrónico que dicen, por ejemplo, eventos de la semana o eventos de la quincena, gratuitos, con costo bajo. Es más, algunas empresas lo que hacen es que realizan convenios con centros
recreativos, centros deportivos, para que si mi trabajador va con su credencial Sí. de trabajador, pues aquí le hagan un descuento por ser trabajador y por estar promoviendo que mis empleados vayan a tu centro cultural o deportivo. Eso es en cuanto a... Y si pago, por ejemplo, una clase en la noche de pilates, También ¿no? estás fomentando las actividades deportivas. Pero tan simple como, por ejemplo, poner unos letreros que digan, ¿es favorable para tu salud? Caminar. Y lo ideal es que camines 30 minutos diarios. Ponerle sus letreros, ¿no? Empieza con 10 minutos. Y luego empieza con 15. Ponte el reto para que llegues a media hora de caminata diaria. Y a lo mejor dicen, bueno, y posiblemente te compre unos tenis. O sea, si tú quieres cubrir el reto, pues mira, lleva un registro de tus tiempos diarios. Empezaste con 10 minutos, luego con 15, y que etcétera. haya un incentivo. Y bueno, pues te vamos a dar a todos les vamos a dar unos tenis, porque lo que necesitan para poder caminar son unos tenis. Claro, mucha gente también camina con sus propios zapatos, pero bueno, te vamos a dar unos tenis para que si tú quieres llegar a tu casa y caminar, o sea, cambiarte los zapatos y caminar, o bien, mucha gente, lo hemos visto ya en los últimos meses, está de moda usar tenis, salen del trabajo, se cambian sus zapatos, se ponen sus tenis y se van caminando con sus tenis. Bueno, ponte el reto. Entonces, ya estoy promoviendo que también hagan ejercicio. Y lo tengo hagan que deporte. manejar por escrito, ¿verdad? Lo voy a tener que establecer por escrito para que tenga algo que tú manejas mucho, el soporte documental de que esto. estoy haciendo esto. O sea, porque esto es un aspecto laboral, pero también mi soporte documental ahí está. Entonces tengo la política, tengo pues las actividades para poder promover ese tipo de Y acciones. prevenir riesgos Psicosociales. psicosociales. Otra cosa que también se recomienda, hacer dinámicas para que los trabajadores tengan una mejor interacción. Son momentos que no es que todos los días lo hagas, pero por ejemplo a veces citas a los trabajadores para, en una hora vamos a hacer una dinámica. Y las dinámicas esas que a veces ponen hasta de levanta la mano izquierda con la derecha, etcétera, Sí, pues también sirve, claro. son medio divertidas. Sí. Bueno, son divertidas. Pero incluso a mí me tocó en una escuela donde doy clases que nos invitan para, antes de que inicie el periodo siguiente, nos invitan a los maestros de posgrado y entonces nos hicieron una lotería donde la carta de la baraja de lotería, en lugar de tener el diablito o el tambor, etcétera, tenía las fotografías de los que damos clases. Ándale. Y las cartitas, o sea, cuando iba diciendo el que iba Le ponía su frijolito. decía, así es. Pero lo ponía en la pantalla y ponía en la pantalla Virginia Ríos Hernández y ponía ahí dos renglones y ya decían, yo la veía cuando pasaba, ya sé que se llama Virginia. Entonces, y eso sí ayuda a que haya una mejor relación Sí, interpersonal. Entonces, ver, oye, ¿por qué no te hablas con fulanito de tal? Eso, aparte de que ustedes dos están estresados cada vez que se cruzan, a la empresa le están, pues, perjudicando, ¿sí? Entonces, ¿por qué ver por qué no se hablan? Pues porque no me saludó el primer día. Oye, ¿no te das cuenta que trae sus audífonos? Y que no debería, ¿verdad? Pero por eso no te saludó. Y el otro, ¿y por qué no le hablas? No, pues porque pues cuando yo lo vi que llegó, yo le contesté y no me contestó. Entonces, a veces malentendidos, pero que salen afectados ellos y sale afectado Y el esta es centro una de trabajo. oportunidad para cambiar la cultura Para poder cambiar organizacional. la cultura organizacional, así es, y para promover un entorno de no violencia. Y tiene que ver con productividad, claro, Así en el es. trabajo. Así es. Oye, y obligaciones de los trabajadores. Todos los numerales 6, todo el capítulo 6 son obligaciones de los trabajadores. Ahí es bien importante porque esas sí entran en vigor ya, a partir del A ver. 23 de octubre. Pues como obligaciones de los trabajadores, en primer lugar, pues hacer caso de las medidas que ponga el patrón. Correcto. Para efectos o sea, la interacción o los cursos o lo que sea, la capacitación. O sea, tienen que observar las medidas de prevención, de participar en las actividades. Eso es bien importante porque Muchos no quieren. a veces no quieren. Y no lo vas a creer, pero en la práctica se ha visto que los que menos quieren a veces son los de arriba, los directores, los gerentes. Son los que dicen, yo estoy muy ocupado, no quiero tener ese tipo de actividades ahorita. Entonces, todos tienen la obligación. Y también a veces los trabajadores dicen, no, ¿yo a qué voy? Me da pena o no quiero. Entonces, como es una obligación que marca la norma y como la propia Ley Federal del Trabajo dice que hay que cumplir con las normas oficiales mexicanas, podríamos en su momento hasta señalar que es una falta de igual manera grave a las que establece la Ley Federal del sancionar al Trabajo trabajador? para poder incluso
considerarlo como a lo mejor una falta administrativa y O posteriormente un despido justificado. Ah, qué Así es. interesante. Sí, porque la propia Ley Federal del Trabajo señala que es obligación de los trabajadores, pues, Sí, acogerse, participar, adoptar, ¿no? participar y en lo que diga la ley, en lo que digan las normas y en lo que el propio patrón en su caso establezca para dar seguimiento a estas actividades. Entonces, si se niega, pues podríamos considerarlo también como una falta de igual manera grave que le puedan hacer rescindir la relación de trabajo. Otra obligación, pues abstenerse de realizar prácticas opuestas al entorno Sí, favorable a la claro, organización. claro. ¿Sí? Y en su caso también, pues el que pueda participar en identificar los factores de riesgo psicosocial, o sea, hacer tal vez una encuesta, qué es lo que tú ves que no está funcionando, qué es lo que podría mejorar para tu relación con tus compañeros y tus jefes y tus subordinados. Ay, qué interesante. Sí, entonces todo el capítulo 6 es una Todo obligación. el capítulo 6 es el... Luego, Así es. También, en su caso, informar al patrón o al organismo que sea designado. A veces es la Comisión de Seguridad y Higiene en el Trabajo, a veces hay un comité. Ok. Pero cuando tenemos dos trabajadores, ¿a quién le informan? O sea, al propio patrón. Pues directo. Sí, al propio patrón. Sobre si hay o está sufriendo actos de violencia laboral, si ha observado que hay pues un mal entorno organizacional que no es favorable, y también informar por escrito cuando él participe, sea sujeto de un acto de violencia o que haya tenido pues Hostigamiento, acoso. hostigamiento, acoso, o que haya participado también en algún pues supuesto ¿qué decimos? Pues que haya visto como un trabajador, por ejemplo, un compañero se accidenta o que él mismo se haya accidentado, que haya tenido un acontecimiento traumático severo, también tiene que comunicarlo por escrito al patrón. Y lo importante es que tiene que cumplir con todo lo que el patrón le establezca para el seguimiento de la norma. Y me habla de algunos factores, ¿verdad?, de riesgo. Sí, y además, si el patrón señala, derivado de lo que se haya determinado, que debe hacerse exámenes a los trabajadores, también está obligado el trabajador a someterse a los exámenes médicos o psicológicos que el patrón haya dispuesto, ya sea por la Comisión de Salud, de Higiene, o bien el propio patrón ya dispuesto que se tienen que hacer algunos exámenes. Por ejemplo, cuando fue el terremoto hace 2 años, ¿cuántos vivieron en las instalaciones de la empresa que se estaban cayendo los edificios de los lados? O que su propio edificio se cimbró, que se rompieron los vidrios. Entonces, a lo mejor el patrón dice, a ver, todos los voy a mandar a que se hagan un examen psicológico. Y algunos pueden decir, yo no necesito. Bueno, no es que no necesites, es que el patrón está diciendo que vayas a que te hagan el examen psicológico. Entonces, tienes la obligación de someterte a los exámenes médicos o psicológicos que el patrón determine para poder cumplir también con esta norma. Sí, pensando en el bien común. El bien común, ¿no? Exactamente. Luego que hay algo que también es relevante, es que toda esta evaluación del cumplimiento de la norma lo puede hacer un ente privado. ¿Un externo? O sea, yo contrato una firma para la evaluación. De terapeutas, No. O sea, no. Digamos que sería una firma de certificación. Haría un dictamen de que estoy cumpliendo con la norma. Pero para esto, pues no va a ser cualquier persona o cualquier firma. Van a tener que estar avalados y tener que cumplir con los requisitos que marca pues, la propia Secretaría del Trabajo Metrología y Normalización también, para poder tener la certeza de que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales para poder prestar el servicio de revisión de que se está cumpliendo con la norma. Entonces, emiten un dictamen, este dictamen va a tener una vigencia de 2 años y muy probablemente se les va a dar la autorización a certificar a las empresas que ya están certificando otras normas laborales. Hay algunas que certifican, por ejemplo, ISOs, las de los ISOs. Sí. Hay otras que certifican normas laborales. Seguramente esas mismas van a tener también esta posibilidad. De prevención de riesgos psicosociales. Y específicamente sobre esta norma se emitirá un dictamen que tendrá vigencia de 2 años y que yo podré pagarle a ese externo no para que
me diga a mí que sí cumplí, me lo va a decir a mí, pero su opinión va a tener especial relevancia en cuestiones de pues es la como, autoridad. como un perito, ¿no? Es como en la un perito, materia, ¿no? Es como un auditor para Seguro Social. Ajá. O un auditor para efectos fiscales. Claro. Él va a decir, Si cumple o no este cumple. centro de trabajo está cumpliendo con la regulación de la norma. Y estas observaciones. Así es. Ahora, la norma nunca dice eliminación de los factores de riesgo. O sea, no dice eso la norma, dice Prevención. prevención. No podemos, sería lo ideal que dijeran, ya no hay ningún factor de riesgo. Pero Es no imposible. podemos llegar a eso. Tampoco podemos decir, nos van a sancionar porque ocurrió un evento traumático severo. No. Eso es incontrolable, es como los accidentes de trabajo. ¿Quién quisiera tener un accidente de trabajo? Claro. Nadie. Pero pues los hay. Entonces, pero que se vea que la empresa, Claro. que se vea que el centro de trabajo está implementando las medidas para evitarlos, para prevenirlos, para lograr un mejor ambiente. Identificarlos, exactamente. Entonces, esas empresas que pueden certificar me van a dar el visto bueno posteriormente a que yo ya haya implementado mi actuación. Esto ya hay que hacerlo ya, ¿verdad? ¿La primera etapa? La primera etapa en este momento, pues no va a haber nadie que certifique ya porque apenas acaba de entrar en vigor. Correcto. Pero sí, ya en unos meses más seguramente van a empezar a certificarse. O sea, las empresas podrán empezarlo a implementar, pero para implementarlo no es necesario, sobre todo las pequeñas, porque están muy preocupados algunos empresarios que tienen 2, 3, 5 trabajadores, de que dicen, voy a tener que pagar a un experto para que venga a implementarlo. Mira, lee de qué se trata la norma, lee las reglas que te aplican. Bien. Y vas a ver que la política está al final, adáptala. Y tiene una guía también Tiene una aquí, guía, ¿no? Tiene Es una muy guía. amigable. Así es amigable. ¿Cómo vas a empezar a promover entre tus trabajadores estos tipos de cuidados, de acciones? También ponlo por escrito. Documentarlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí vamos a tener que empezar desde una reeducación de la empresa pequeña, porque a veces ni organigrama hay. O sea, lo hemos visto, muchas empresas que no tienen ni un organigrama como para tener una idea, un manual de procedimientos. Todo esto va de la mano con esta norma, porque si tenemos el manual de procedimientos, si tenemos el organigrama, pues sabemos quién le reporta a quién, cómo están las relaciones de uno con otro, y entonces ahí podríamos trabajar. Y por lo regular el empresario pequeño pues no quiere que le cueste eso. Él es todo. Así es. O sea, él es todo. Pero sí, por ejemplo, a veces tiene algún externo que le hace el contrato de trabajo, algún abogado laboral que le hace los contratos de trabajo. Bueno, pues no quiere decir que el abogado laboral le vaya a implementar esto, no necesariamente, pero él podría tal vez ya no gastar tanto como está pensando ahorita que tiene que gastar en que le hagan una política cuando la política está allí, sino simplemente gastar en que le adapten si es que el empresario no puede hacerlo por sí mismo. Porque además, empresarios, como decíamos, de todos, desde que tiene su recaudería, el que tiene su puesto de tacos, pero que tiene 2, 3 empleados, claro, formales. Porque también allá vamos, ¿cuántos de los que tienen pocos empleados los tienen formalmente? No los tienen ni siquiera asegurados, cosa que pues también tendrá que promoverse. ¿Sí? Con un trabajador que sabe que tiene seguridad social va a tener menos estrés laboral. Sin duda. Así es. Y un trabajador que sabe que ahí están cuidando de su bienestar, pues va a contribuir a que haya un mejor entorno organizacional. ¿Qué más? ¿Sanciones? Las sanciones, como comentábamos, pueden ser desde 250 a 5,000 ¿Es UMAS? UMAS. La UMA ahorita está en 84.49. Es 84.49 por 250. Aquí lo interesante es que la Ley Federal del Trabajo, a partir de la reforma que se hizo en 2012, el 30 de noviembre del 2012, estableció que las multas pueden aplicarse por cada trabajador. Son 21,000 pesos. Sí, pero imagínate si... ¿Por trabajador? O sea, la Ley Federal del Trabajo estableció que las multas se van a aplicar por cada trabajador por el que se haya incumplido. Entonces, si por ejemplo llega una revisión y dicen, ¿cuántos trabajadores hay aquí? 20. Oye, tu política de prevención... Sí. Pues la política, pues no la tengo. Antes, ¿cuántos trabajadores hay aquí? 20. ¿Por cuántos estás incumpliendo? Pues por 20. Entonces, podrían ponerme la multa de 21,000 por 20. 400 o 500,000 pesos. ¿Sí? Entonces, porque esa fue una de las reformas importantes que tuvo la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿me ponen el mínimo o el máximo?
En principio te ponen el mínimo, pero también dice, si Hay reiteración. reincides, se te duplica la multa. O sea, ya ves que en la Ley Federal del Trabajo también se establecen que para las multas se va a tomar en cuenta, en primer lugar, el daño que produjiste o que vas a producir, que se produjo o que se va a producir. El número de trabajadores afectados. Se va a tomar en cuenta también si fue intencional o no el incumplimiento. Muchas veces puedes decir, es que fue intencional, pero puede ser el patrón que tiene 20 empleados. Yo no sabía de esta norma. O sea, ¿cuántos patrones, cuántas empresas que tienen 5, 20 o 1 o 2 trabajadores saben que tienen estas obligaciones? Pues ahorita, ¿cuánto lleva ya publicado? Ya lleva un año. Un año y apenas. Y apenas empezó su vigencia, pero a pesar de que ya empezó su vigencia, algunos dicen, no, eso de las normas sociales mexicanas es para empresotas. A mí no, porque yo tengo 4. A mí Y no, es porque de yo tengo 0 a 20. 15. Y es desde 1 a 15. De 1 a 15. Entonces, Desde 1 a 15. El patrón, si llega y dice, es que no tengo la... ¿Cuál política? Dice, ¿cuál política? Ah, que la norma oficial mexicana. Pues, ¿sabes qué? Que yo no sabía. ¿Fue intencional? No fue intencional. Se va a evaluar si fue intencional, si no fue intencional, qué número de trabajadores se afectaron. Capacidad económica, pero también esto es muy subjetivo, porque capacidad económica con respecto a quién. ¿Con respecto a quién? ¿Conforme a mi vecino? Sí. Ahora, ¿cómo mides la capacidad económica? ¿Por el valor de tu capital? ¿Por el valor de la nómina? ¿Por el valor de la nómina? ¿Por el valor de tus pasivos? ¿Por los activos que tienes? ¿Por los inmuebles que tienes? ¿Por el dinero que tienes en el banco? ¿O ¿Por bien las ventas? por lo que hayas vendido, por lo que hayas cobrado, por lo que hayas facturado? Está chido. Pero además todo es relativo, porque Por lo poco te van a poner la mínima. te van a poner ¿Cuánto sería la mínima? Las 250 UMAS. Sí, las 250 UMAS. Ahora bien, sabemos que en las ciudades grandes como aquí la Ciudad de México, o Puebla, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, algunas ciudades grandes o ciudades capitales, pues la diversidad de empresas que hay tal vez hagan un poco, podríamos decir que imposible o poco probable, que revisen a los pequeños centros de O sea, trabajo. se van a ir por los donde hay. Sí, porque además costo-beneficio también para la autoridad. Pero como en esta aplicación también va a coadyuvar la Secretaría del Trabajo de cada uno de los estados, pues entonces hay ciudades pequeñas. Claro. Por ejemplo, aun cuando sean ciudades capitales como por ejemplo Zacatecas, como por ejemplo, no sé, Tepic, como Tlaxcala, hay ciudades pequeñas que los negocios pues realmente no es industrial, son servicios y son comercios. Entonces, allí no hay empresas que tengan miles de trabajadores, hay empresas que tienen 20, 5, 4, o sea, empresas pequeñas, personas físicas con actividad profesional o empresarial, un médico que tiene una recepcionista allí. Entonces, esa es la situación de que en algunos lugares sí van a llegar lógicamente a revisar al que tiene 20 o al que tiene 10 o al que tiene 3 trabajadores en su momento. No quiere decir que ahorita ya se hayan lanzado a la calle a hacer revisiones, ¿no? Pero puede llegar en algún momento. Pero pues tenemos este Y la gobierno que tendencia- va a tomar pues sería muy tonto si no lo toma. Ya está publicado. Y bueno, está publicado y hay muchas obligaciones laborales que se tienen que cumplir y que pues a veces Pues no ahí se cumplen. Entonces, también se puede jalas por ahí, ¿no? aprovechar para revisar otras situaciones también de obligaciones laborales, también de obligaciones de seguridad social. Pues prima de riesgo. Sí, entonces, al final de cuentas, pues yo creo que tenemos que estar preparados para, no nada más para la norma, sino para en general tener un mejor cumplimiento con las reformas laborales que pues acaban de publicarse el 1 de mayo y que algunas de estas también tienen que ver con esta norma oficial mexicana para prevenir, para evitar este tipo de medios de trabajo donde el trabajador se siente vulnerado, desprotegido, a veces explotado, estresado, así es. Y pues hacer lo posible, pero tampoco podemos llegar al punto donde, como en algunos anuncios que yo he visto por ahí, de que dicen, sabes que tu patrón ya no te puede estresar, infórmate cómo. Sí, tampoco, ¿no? Todos Sí, claro. podremos hacer lo posible, pero todo tiene, pues, no un límite, sino todo tiene una posibilidad de acuerdo a las capacidades de cada uno de los empleadores. Hay algunos patrones que dicen, ¿cómo voy a promover las actividades
deportivas. Bueno, no les puedo comprar los tenis. Bueno, no les compré los tenis. A lo mejor compras una cuerda para brincar. O sea, ¿cuánto cuesta una cuerda para brincar? Sí, o sea, partimos de un principio, de una relación, ¿no? De empleador-trabajador, ¿no? Así es. Contractual de buena fe. Así es. Pero bueno, ¿qué más? Conclusiones, Bueno, pues, mi querida Vicky. Conclusiones. Que, como te comentaba, esto pues viene de hace muchísimas décadas. Allá en los años 30 empezó a la definición del estrés laboral, porque pues un estudiante un estudiante que se dedicaba pues a revisar un estudiante de medicina, empezó a verificar que los pacientes, además de sus dolencias propias de la enfermedad de cada uno, tienen algunos síntomas comunes. Entonces él empezó a hacer investigación. Cuando se tituló, se hizo una especialidad en química orgánica, y en Canadá hizo sus estudios de posgrado. Puso a trabajar a ratones con un esfuerzo muy fuerte, y entonces se dio cuenta de que los síntomas de ese trabajo extenuante de los ratones, de las ratas, provocaban ciertas alteraciones. Y falta de productividad. Que definió él como estrés físico. Estrés físico. Y posteriormente, ya en su práctica también profesional, se dio cuenta de que no nada más lo físico afectaba, sino que también las situaciones en las que vive, el medio ambiente, el trabajo en el que está expuesto, y entonces ya definió el estrés laboral en esos años. Entonces te digo, tiene casi 40 años que ya se han emitido las normas por la OIT y por la Organización Mundial de la Salud para disminuir la tensión, el estrés para los trabajadores. Y poco a poco nos va alcanzando todo a México, porque al final de cuentas somos parte de la OIT, somos parte de la Organización Mundial de la Salud, somos parte de la OCDE, y todo esto pues nos va en su momento alcanzando. Y tenemos otro año, ¿verdad? O sea, ahorita de entrada, diagnosticar, identificar, ¿no? Y tenemos documentar. Tenemos ya el año 2020, el 23 de octubre del 2020, es cuando ya entra en vigor lo demás, el resto de la norma, que es para los que tienen de 16 a 50 trabajadores. Que son los que están como que dice, ¿podríamos decir medianos? Medianos. Podríamos decir medianos. Van a tener que identificar, aplicar cuestionarios. Viene también la guía número 2, es para los que tienen de 16 a 50 trabajadores. Ahí está también la guía, ahí están los cuestionarios. Tampoco tienen que pagarle a alguien para que le haga la propia guía, porque lo que nos dice también la norma es que si yo no ocupo las guías que me están poniendo aquí, tengo que hacerlas. Tengo que validarlas, y para validarlas pues tengo que seguir ciertos procedimientos para validar que esas normas, esos cuestionarios que yo estoy aplicando son correctos. Así es. Pero si yo aplico los que me ponen de ejemplo, no tienes simplemente problema. Los adapto y no tengo problema. Hay tal vez ciertas actividades que no se van a adaptar muy fácilmente a lo que tengo publicado en las guías. Pero la guía 2 es para los que tienen de 16 a 50 trabajadores. Y la guía 3 grandotes es para los que tienen más de 50 trabajadores. Que seguro ya tienen algo avanzado. La mayor parte de las empresas grandes, grandes, sí tienen bastante avanzado. Es más, ya tienen políticas establecidas para evitar el entorno no favorable en la organización, tienen políticas para evitar la violencia laboral, ya están muy avanzados. Para garantizar esa comunidad laboral, ¿no? Que necesitan. Esto realmente empresas transnacionales, empresas grandes, no les toma de sorpresa, porque ya es algo que están manejando. Así es. A quien realmente le toma de sorpresa pues son las empresas pequeñas o medianas que no tenían esto implementado. Entonces, las guías, la 2 para las de más de 16 y hasta 50, y la 3 para los que tienen más de 50, inician su vigencia el 23 de octubre del 2020, donde ya tendrán que, los que tienen más de 50, no nada más identificar, sino también implementar. Y evaluar. Y evaluar con cuestionarios, y evaluar con... Ahora, algo interesante es que dice también uno de los numerales, que si me revisa la Secretaría del Trabajo, me revisa la autoridad, o bien contrato una certificadora para que me valide, para que me dictamine mi cumplimiento, nos da un parámetro de cuántas personas, cuántos trabajadores podrán entrevistar. Esto es importante porque a veces dicen, pues si tengo 500 trabajadores van a entrevistarlos a todos, a mis 500 trabajadores. No es así. No. Nos da un límite, digamos. Si tiene nada más hasta 15 trabajadores, tienen que entrevistar solamente a uno, o sea, a un trabajador. Bien. Si tiene de 1 a 15.
de 1 a 15 trabajadores, entrevistarán a uno. Si tiene de 16 a 50, van a entrevistar a 2 trabajadores. Si tienen de 51 a 105, a 3 trabajadores. Bien. Y si tienen más de 105 trabajadores, van a entrevistar a un trabajador por cada 35 trabajadores, con un límite máximo de 15 trabajadores. Bien. O sea, el que tenga 5,000 trabajadores no van a encuestar a todos, cientos de todos. trabajadores, no. Sino que uno por cada 35, con un límite Una máximo muestrita. de 15 trabajadores, tanto si es la autoridad como si es la certificadora. Y si tengo de 1 a 15, pues 1. Ahora, si tengo 1, pues ese es al que le van a entrevistar, lógicamente. Si tengo 15, pues a uno de los 15. Entonces, esto es un buen parámetro, pues, para que tampoco nos preocupemos de que, cuando vengan a entrevistar voy a tener que hacer todo. días para que entrevisten a todos. No va a ser necesariamente Uy, pues así. ya se nos fue nuestro tiempo, mi querida doctora. ¿Ya? Bueno, pues Qué rápido. qué rápido, ¿verdad? Nos Sí. quedamos picados con el tema, seguiremos invitando a Vicky aquí con temas muy interesantes. No quisimos dejarlo pasar porque acaba de entrar la vigencia. Así es. ¿Sí? Y es aplicable a nivel nacional. Y es a aplicable todos. en todo el país y le pega tanto a chiquitos como a grandes. Así es. Y obviamente, pues evitar las sanciones, que es lo que ya no quiere el patrón, más sanciones, más carga, más todo. Claro. Pues alguien tiene que empezar a hacerlo. No voy a decir el contador, yo me encargo, ¿no? Ya ven que le entra todo, el contador le entra todo. ¿Quién debería de hacer esto? El área Recursos de, humanos, de desarrollo de personal, de ¿verdad? recursos humanos, así es. Bueno, pues entonces ya sabemos, le vamos a dar un reconocimiento aquí a la doctora. Muchas gracias. La quisimos invitar porque no hay nadie mejor en temas de fiscales, de seguridad social. Muchísimas Entonces, gracias. y además, bueno, pues lo hace con mucho cariño y muy Claro que ameno. sí. Muchísimas gracias aquí a GBA y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo en otra emisión más de, bueno, pues obviamente, pues los mejores fiscalistas. Aquí las mejores fiscalistas de México. Muchas gracias. Muchas gracias.